El siglo XIX es el siglo donde la historia, el renacentismo, la filosofía está a flor de piel, pero también va a estar a flor de piel unas nuevas formas de creer en Dios, unas nuevas personas que van a decir lo que sí creer y lo que no creer. Bienvenidos a Teología con Dam. Soy Damaris Bonales, licenciada en Teología, y este es el lugar donde en cada episodio nos sumergiremos en el conocimiento para acercarnos más a Dios. Estamos en el siglo XIX y la fascinación por la especulación profética está a flor de piel. Lo que está sucediendo es que la Iglesia está teniendo un auge increíble, movimientos desde Estados Unidos están llegando a Europa, una fe, un despertar del Espíritu Santo como nunca antes. Pero con este despertar también van a haber nuevos movimientos religiosos que se van a decir ser los verdaderos cristianos, como son los mormones, los Shakers, los adventistas, pero también los testigos de Jehová. Pero ¿cómo sucedió la asociación de los testigos de Jehová? El fundador fue un norteamericano llamado Charles Taze Russell, nacido en 1852, el cual desde pequeño le fascinó los movimientos adventistas, los cuales hablaban del fin de los tiempos. Russell, sin terminar la escuela secundaria, sin haber estudiado ni siquiera teología, decía que todos los cristianos habían interpretado erróneamente la Biblia. Qué fuerte que una persona que no estudió absolutamente nada de teología, ni que terminó ni siquiera la secundaria, decir así tan genéricamente de que todos los cristianos estaban equivocados y que él traía la solución. Él enseñó una mezcla de doctrinas donde sí es verdad que la Biblia estaba escrita y estaba inspirada por Dios y por el Espíritu Santo, pero tenía algunos matices que debían ser corregidos. Por eso los testigos de Jehová tienen una Biblia bastante diferente a la de los cristianos y esto lo veremos a continuación. Él enseñó una mezcla de doctrinas cristianas entre la teología cristiana, los adventistas y su propia teología. Pero lo que sucedió es que tenía una gran popularidad y por lo tanto la gente le empezaba a seguir, la gente le empezaba a escuchar y se formó la primera asociación de testigos de Jehová llamada la Aurora del Milenio. Su fascinación con las profecías llegó a hacer que él mismo se considerase un profeta y por lo tanto en 1879 creó la asociación llamada The Watchtower Bible and Tract Society, hoy conocida como los testigos de Jehová. Russell era un negociante y se hizo famoso por estar vendiendo unas curas milagrosas del cáncer y un trigo milagroso, lo cual vendía a precios hiper mega caros. Lo que hizo eso es que al final un periódico le delatase y dijera que todo eso era mentira. Qué fuerte como el creador de los testigos de Jehová, estas pequeñas cosas, las personas que son parte de la organización no la conocen, no saben que él empezó ya mintiendo, vendiendo un trigo milagroso que en realidad lo vendía a precios exorbitantes para así poder ganar mucho dinero. Esta extorsión fue delatada por el periódico llamado The Brooklyn Eagle, donde se comprobó la falsedad de todo lo que él estaba vendiendo. Lo fuerte es que para 1880 ya había más de 30 congregaciones de miembros de los testigos de Jehová. Así como la iglesia estaba creciendo, como la gente empezaba a seguir mucho a Russell, lo que hizo es que en 1886 creó su propia Biblia llamada The Watchtower Bible and Tract Society. Él enseñó que Jesús había venido de una manera invisible y espiritual en 1874. También compartió que Dios destruiría todas las formas de batallas en la batalla del Armagedón. Y lo más gracioso es que en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Russell dijo que tenía razón y que la batalla del Armagedón se iba a cumplir en ese mismo momento. Lo que Russell no sabía es que 2 años después él iba a fallecer y el Armagedón no se habría cumplido, sino que habría también una Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy que Jesús aún no ha venido. Lo interesante es que a medida que empezaba el siglo XX, varios periódicos empezaban a publicar los sermones de Russell y eso fue lo que hizo que los testigos de Jehová de repente crecieran en gran medida y en gran número de personas, de seguidores de Russell. ¿Por qué? Porque él tenía una elocuencia, tenía una retórica increíble. ¿Os recuerda a algunos otros dictadores tal vez o predicadores? Al final luego nos hemos dado cuenta de que todo lo que explicaban, todo lo que decían, profetizaban era mentira. Pues Russell estaba sucediendo exactamente lo mismo. Lo que sucede es que los testigos de Jehová hoy en día siguen existiendo y se siguen esparciendo, pero es el mismo tipo de persona, es una persona manipuladora, es una persona que dice mentiras, pero que consigue la atención de la audiencia a través de sermones proféticos, a través de sermones elocuentes y de sermones que parecen lo más de lo más, cuando en realidad mucho de lo que decía Russell era mentira. Dijo que Jesús iba a venir en 1914 y estamos en 2024 y Jesús aún no ha venido.
pero aún los testigos de Jehová siguen creyendo en él. En 1904 ya había un total de 15 millones de personas que se decían ser seguidores de los testigos de Jehová y de Russell. Así de fuerte fue la expansión y así de fuerte fue en Estados Unidos hasta que luego llegó a Europa también. En 1916, a través de una enfermedad que le llegó con 64 años, murió de cistitis y a partir de aquí hubo un cambio en los testigos de Jehová. Su sucesor como presidente de la Watchtower Society fue Joseph Rutherford y estos años se vieron empañados entre una división entre los que querían seguir las doctrinas de Russell y los que iban a empezar a seguir lo que Rutherford iba a empezar a enseñar. Así se creó una división y los que quisieron seguir a Rutherford se aliaron y crearon entonces lo que hoy en día se llamaba como los Testigos de Jehová, lo que anteriormente era la Watchtower Society. Esto fue en 1931, mientras que otros grupos que habían venido de la Watchtower Society empezaron a crear sus próximos movimientos. Pero la realidad es que lo que sigue hoy en día son los Testigos de Jehová. Qué fuerte, ¿no? De nuevo, dos personas que habían sido amigos. Rutherford había acompañado a Russell en todos sus movimientos. Al final, cuando Russell muere, Rutherford se pone al mando y entonces empieza a cambiar las cosas, empieza a traer su nueva forma de creer en Dios, su nueva forma de religión y su nueva forma también de evangelizar, que ahora lo vamos a estar viendo, y le cambia incluso el nombre. Al final, una vez más, viendo también los episodios anteriores sobre la historia, son siempre peleas entre personas por a ver quién tiene el poder y a ver quién tiene la razón. Pero al final, la verdad está solo en la Biblia y ahí es donde vamos a poder encontrar verdaderamente quién es Dios y qué es lo que Él dice de nosotros. Rutherford cambió mucho de las cosas que Russell había enseñado. Por ejemplo, prohibió celebrar la Navidad, enseñó que Cristo no murió en una cruz, sino en un madero. Y lo gracioso es que en 1918 Rutherford fue encarcelado, pero por poco tiempo. Pero en ese tiempo lo que hizo fue estallar en él una ira contra los cristianos. Por lo tanto, los testigos de Jehová iban a ser los nuevos enemigos de los cristianos. Bueno, los cristianos iban a ser los nuevos enemigos de los testigos de Jehová. El mensaje de los testigos de Jehová seguía siendo el muy parecido que había utilizado Russell, cogido de los adventistas, sobre que el fin de los tiempos se acercaba, y Rutherford empezó a hacer una propaganda muy importante sobre esos 144.000 que iban a ser salvos, que aparece en Apocalipsis 7:4, según la interpretación de los testigos de Jehová. Pero lo que sucedió es que en 1935, cuando Rutherford se dio cuenta de que los 144.000 ya estaban llegando a ese número de personas testigos de Jehová, tuvo que rediseñar su enseñanza y decía lo siguiente: los que se habían unido antes de 1935 reinarían con Jesús desde el cielo, mientras que los que se unieron después vivirían en la tierra en un nuevo paraíso después del Armagedón y el milenio. Y eso es hasta nuestros días. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Qué piensas sobre esos 144.000 que están en el cielo reinando junto a Jesús y el resto de personas que se hacen testigos de Jehová van a reinar en un nuevo milenio, en un nuevo mundo después del milenio, después del Armagedón? Al final, de nuevo, Rutherford se había equivocado, igual que también se había equivocado Russell, y tuvieron que ir rediseñando lo que estaban enseñando. Pero lo que vamos a ver también a continuación son las grandes diferencias entre los testigos de Jehová y los cristianos. Para empezar, vamos a ver la persona de Jesús. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el primer ser creado por Dios, por lo tanto es el primogénito de toda la creación. Y al igual que el arcángel Miguel, son seres poderosos creados antes de toda la creación, pero no son del mismo nivel que Dios. Jesús está al mismo nivel que el arcángel Miguel, pero es llamado el Hijo de Dios. También creen que Jesús, desde que fue creado por Dios, estuvo viviendo en el cielo, luego descendió a la tierra, se hizo un bebé, nació, creció, etcétera, murió y resucitó, pero su resurrección solo fue espiritual, no física, a diferencia de los cristianos que defendemos con uña y carne, que Jesús fue resucitado no solo espiritualmente, sino también físicamente. Por eso también le decía a Tomás: mira mi mano y mira el agujero que tengo de que he sido crucificado en una cruz. Pero eso es muy importante porque eso también determina mucho la salvación. El milagro, como Jesús resucita espiritualmente, entonces parece también un estilo de encarnación. Nosotros vamos a resucitar espiritualmente y físicamente, nuestros cuerpos se quedan aquí. Eso lo voy a dejar también para otro capítulo, hablando un poco sobre qué hay después de la muerte, en qué sucede en el cielo, la Nueva Jerusalén, en qué consiste todo eso.
pero bueno, quería hacer ahí un énfasis. La Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad porque, como he dicho, como Jesús es un Dios menor al Dios de Israel, al Dios creador, no puede existir una Trinidad de Jesús de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también porque dicen que en la Biblia no existe ese concepto de Trinidad, por lo tanto es una invención del cristianismo. Y aunque bíblicamente es cierto que hay un solo Dios, y lo puedes encontrar en textos como Isaías 44:6, Juan 5:44 o Primera de Colosenses 8:4, también es cierto que 3 personas son llamadas Dios. Y esto es porque es el Padre, Primera de Pedro 1:2, Jesús en Juan 20:28 o Hechos 1:8 y el Espíritu Santo en Hechos 5:3-4. Por lo tanto, hay ahí bases bíblicas para defender la Trinidad y para defender que esas 3 personas, Padre, Jesús y Espíritu Santo, son un mismo Dios y la Trinidad, el complejo de la Trinidad. Además de que cada uno de ellos posee los atributos de deidad, tales como omnipresencia en Salmo 139:7, omniscencia, Juan 16:30, omnipotencia, Juan 2 del 1 al 11, eternidad, Hebreos 9:14. Aún más, cada uno de ellos está involucrado en hacer la creación. El Padre en Génesis 1:1, el Hijo en Juan 1:3 y el Espíritu en Génesis 1:2. Así que la Biblia de los Testigos de Jehová, desde el Génesis, ya hay cambios. Por eso es muy importante saber qué tipo de Biblia estoy leyendo. Si estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Reina Valera, la Biblia de los Testigos de Jehová, de los mormones, etcétera, porque en cada Biblia va a haber cosas diferentes y ellos, por ejemplo, no creen que el Espíritu de Dios habitaba por la tierra. Y ese Espíritu de Dios se está refiriendo al Espíritu Santo, según lo que los cristianos creemos, pero ellos ese versículo no lo dicen así. Por lo tanto, fíjate bien qué Biblia tienes y vamos a estar viendo si es cierto lo que dice tu Biblia, el griego, el hebreo y volver a los textos originales. Vamos a su forma de evangelizar. Los testigos de Jehová practican la evangelización de puerta a puerta porque creen que es una forma muy práctica y muy eficaz de llevar a cabo la gran comisión. No es porque están obligados a hacerlo ni nada de eso, sino porque ellos creen que es la forma más efectiva de llegar a todas las personas y porque así también lo hacían la iglesia de Hechos. Ellos se defienden sobre todo en Hechos 5:42 y Hechos 20:20. Se predicaba la palabra tanto públicamente como de casa en casa. Pero es muy importante resaltar que ellos no creen que a través del ministerio de puerta a puerta se gana la salvación a través de sus buenas obras, que eso ha sido uno de los grandes mitos de los testigos de Jehová, que la gente ha ido divulgando y los propios cristianos hemos ido diciendo. Eso no es cierto. Ellos no creen que eso son buenas obras para ganar la salvación, sino que ellos creen que es la forma más efectiva de predicar la palabra de puerta a puerta y llevar a cabo la gran comisión. Y en su ministerio de puerta a puerta, las revistas que te dan es una revista que se llama Despierta, que es una revista religiosa general, y luego está la revista La Atalaya, donde mensualmente ellos difunden mensajes sobre las profecías bíblicas y lo que se está cumpliendo en el día de hoy. Hay creencias diferentes que son interesantes también de conocer para, sobre todo, una vez más, el conocimiento sobre los testigos de Jehová no es ni para reírnos de ellos ni para nada de eso, sino que estos vídeos son para ayudarnos a entenderlos mejor y poder tener conversaciones de verdad y entender en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. De nuevo, vamos a ver que hay muchas cosas en las que sí que estamos de acuerdo todos, como que Dios fue el creador de los cielos y la tierra, que la Biblia es la palabra de Dios y está inspirada por el Espíritu Santo. Y muchas otras cosas, como el domingo es el día del Señor y ahí que era la iglesia, como que Jesús vendrá por segunda vez y sucederá la segunda venida de Él en la Nueva Jerusalén. Todo eso estamos de acuerdo con ellos. Por lo tanto, vamos a entenderlos y vamos a profundizar en conocimientos bíblicos para ver en qué no estamos de acuerdo y si tal vez nuestras creencias se están pareciendo más a los testigos de Jehová que al cristianismo. Por ejemplo, a pesar de que ellos aceptan tratamientos médicos, lo que no aceptan son transfusiones de sangre porque dicen que la Biblia ordena que no ingiramos sangre. Ellos no creen en ir a la guerra o involucrarse en temas políticos, por eso no hay muchos testigos de Jehová dentro de la política. Y tampoco consideran que la cruz sea el símbolo del cristianismo, porque ellos dicen que la Biblia no dice que Jesús murió en una cruz, sino que Jesús murió en una estaca, como os he explicado antes con Rutherford, que fue uno de los grandes cambios que metió en los testigos de Jehová.
Ahora bien, ¿qué dicen ellos sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras? Los testigos de Jehová creen que la Biblia es el mensaje inspirado de Dios a los humanos, pero en 1961 crearon su propia Biblia llamada la traducción del Nuevo Mundo a las Santas Escrituras. Lo fuerte es que en el 2015 esa Biblia publicada se tradujo a más de 125 idiomas, por lo tanto, alrededor del mundo ya existe esta Biblia llamada la traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Si tienes esa Biblia en casa, que sepas que es de los testigos de Jehová y van a ver algunos cambios significativos. Un buen ejemplo es Juan 1:1, que dice en la Nueva Versión Internacional, la traducen como en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y la versión TNM traduce el pasaje como en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. La gran diferencia. Se agrega el artículo indefinido un para evitar la conclusión de que Jesús es Dios. La Navidad. Los testigos de Jehová no celebran la Navidad, no celebran ni la Navidad, ni la Pascua, ni nada que tenga que ver con Jesús, porque Jesús no es Dios, por lo tanto, no tendríamos por qué estar celebrando todas estas fiestas. Y también creen que la Navidad y la Pascua no se deberían celebrar y Dios no las acepta porque están arraigadas a ritos paganos que ya hemos visto en otros vídeos de dónde viene la Navidad y todo eso. Por lo tanto, el paganismo no tiene nada que ver con el cristianismo, por lo tanto, los testigos de Jehová tampoco lo celebran. Y tampoco celebran cumpleaños porque tales fiestas desagradan a Dios, porque los únicos cumpleaños que se celebran en la Biblia son de personas paganas que celebraban la vida. Por lo tanto, si ningún cristiano ejemplar en la Biblia lo celebra, ¿por qué los testigos de Jehová lo iban a celebrar? El formato de congregación. Los testigos de Jehová llaman a sus iglesias, como los cristianos llamaríamos, los llaman los salones del reino. Y ellos no creen que se deba pagar al pastor, al cura, por sus labores, porque todos debemos expandir el reino y todos debemos estar en la causa trabajando para Dios. Por lo tanto, no tiene mucho sentido tener que pagar a alguien para hacerlo, porque es la gran comisión llamada para todos aquellos que decimos ser seguidores de Jehová. Seguidores de Dios. Tanto hombres como mujeres pueden ser ministros, pero es cierto que los hombres maduros espiritualmente son los que son llamados ancianos. Y hay como un circuito que se les llama, cerca de 20 congregaciones forman un circuito y en ese circuito reciben visitas de los ancianos, que son aquellos hombres maduramente espirituales, y hacen visitas para ver cómo está la iglesia, para ver cómo está el salón del reino, para ver qué es lo que necesitan y para hacer un poco de seguimiento de cada 20 congregaciones en cada 20 congregaciones, y eso se llama el circuito. También algo muy importante en sus celebraciones es que los testigos de Jehová no están obligados a diezmar, por lo tanto, en los salones del reino, en sus reuniones de domingo, ellos no tienen un momento especial para las donaciones, para las ofrendas ni para los diezmos. Y por último, la salvación. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre la salvación? Ellos lo hacen en 3 puntos. Requiere fe en Cristo, de que murió por nuestros pecados. Asociación con la organización de Dios, es decir, estar asociado a los testigos de Jehová, y obediencia a sus reglas. Muy diferente a los cristianos, donde nosotros simplemente creemos que es por gracia que somos salvos, por lo tanto no hay ningún tipo de obras que nos haga merecedores de esa salvación, a diferencia de ellos, que tienes que ser obediente a las reglas de los testigos de Jehová para permanecer dentro del círculo de los testigos de Jehová. ¿Sabías todo esto sobre ellos? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? A mí lo que me hace pensar esto es gracias Dios porque tenemos la Biblia, porque está inspirada por el Espíritu Santo y porque a través de la Biblia recibimos revelación de tu parte, porque a través de la Biblia recibimos luz y entendimiento para conocer las cosas que son ocultas, pero que tú nos vas mostrando. Los testigos de Jehová son hermanos en Cristo, aunque últimamente hayan sido denominados sectas en muchos países, como en el mío propio en España, pero son personas que quieren amar a Dios y que quieren seguirle y honrarle con sus vidas. Por lo tanto, nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro papel con ellos? Amarles, orar por ellos y pedirle a Dios que les dé revelación de lo que verdaderamente es ser un hijo de Dios. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si ha sido así, dale like, suscríbete a mi canal para estar al tanto de todo lo que voy colgando y pon algo en comentarios sobre lo que te ha parecido, en lo que estás de acuerdo y en lo que no estás de acuerdo, pero siempre con amor. Espero que tengas un buen día.